Hola, somos el grupo 5 y para la materia de campos electromagnéticos, nuestro proyecto es un electroimán. Primero debemos mencionar la ley de Ampère, que establece que el campo magnético producido a lo largo de un circuito cerrado es proporcional a la corriente eléctrica que lo atraviesa. Este campo magnético obedecerá la ley de la mano derecha y nos servirá para estimar el campo magnético que se generará en la bobina de nuestro electroimán. Los materiales ferromagnéticos son aquellos que pueden magnetizarse fuertemente al alinear sus momentos magnéticos en la misma dirección. De estos existen tres tipos: ferromagnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos. Estos materiales tienen ciertas propiedades importantes que nos ayudaron en la realización de este proyecto, entre las cuales se encuentran: primero, al aplicarle un campo magnético aparece una gran inducción magnética. Segundo, permiten concentrar con facilidad las líneas de campo magnético, permitiéndonos acumular la densidad de flujo. Tercero, estos materiales nos permiten delimitar y dirigir los campos magnéticos en trayectorias bien definidas. Y por último, nos permite fabricar máquinas eléctricas de volúmenes razonables ahorrando costos. La fuerza de atracción magnética es la fuerza que se genera entre dos cuerpos debido a la interacción del campo magnético que hace que un material ferromagnético, como el hierro, que es el que vamos a usar, sea atraído hacia un imán. La magnitud de esta fuerza depende de la intensidad de los campos y la distancia entre los cuerpos. La fuerza magnetomotriz, la que es una análoga a la tensión eléctrica en un circuito eléctrico, es la cantidad de energía transportada por el flujo magnético generado por una bobina. Esta se mide en amperios por vuelta y se calcula como el número de espiras por la corriente que atraviesa una bobina. El flujo magnético está relacionado con el número de líneas de campo magnético que atraviesan una determinada superficie, donde si hay un mayor número de líneas de campo habrá mayor flujo magnético. Como este flujo pasa a través de un área, se puede determinar la densidad de flujo magnético, que representa la intensidad, dirección y sentido del campo magnético en algún punto. La reluctancia es la resistencia de un material o un circuito magnético al paso de flujo magnético. Es el análogo en circuitos magnéticos a la resistencia eléctrica. La reluctancia depende de la longitud del camino magnético, el área de la sección transversal y la permeabilidad del material. Un material con alta permeabilidad magnética y bajas pérdidas por estéresis era fundamental para este proyecto. Por ende, se utilizaron láminas de ferrosilicio, las cuales tienen una curva de estéresis con un área muy pequeña, por ende, la cantidad de energía que se disipa al invertir la magnetización es poca. Para la realización de los cálculos de nuestro electroimán, tuvimos en cuenta la longitud media en el núcleo del electroimán, el área de cada una de las patas del núcleo y la fuerza que necesitamos generar para poder levantar 12 kilogramos de peso a 2 milímetros de distancia, que son 117.12 newtons. Como bien sabemos, la fuerza generada por un electroimán viene dada por el campo magnético, dado en teslas, la superficie que atraviesa ese campo magnético, la constante de permeabilidad del vacío y la constante de permeabilidad del material, que en este caso, como siempre, es adimensional. Tenemos el análisis dimensional de nuestra ecuación, despejando B, que es el campo magnético que tenemos que generar. Al darnos cuenta, pues esta ecuación es correcta, ya que B, R está en teslas, y pues ese fue el resultado del análisis dimensional. Procedemos a despejar B. En nuestro caso son 117 newtons de fuerza por 3000. 3000 es la constante de permeabilidad del material de nuestras láminas, en este caso es ferrosilicio. La constante de permeabilidad del vacío y el área que tiene el electroimán. En este caso nos damos cuenta que es un campo magnético bastante alto, pero este nada más fluye por el material, por el núcleo. Vamos a proceder con los cálculos de fuerza magnetomotriz para nuestro electroimán. La fuerza magnetomotriz la vamos a despejar después para conseguir el número de vueltas total que tiene que tener la bobina del electroimán. En este caso sabemos que la fuerza magnetomotriz viene dada por la reluctancia del material, por el flujo que atraviesa el material. También sabemos que el flujo viene dado por el campo magnético, el cual ya tenemos, por el área que nos está atravesando ese campo magnético, que también la tenemos. En este caso, la distancia media entre el núcleo del electroimán son 0.4 metros. También tenemos la constante de permeabilidad de la aleación de ferrosilicio, de la cual están compuestas nuestras láminas en el núcleo, la constante de permeabilidad en el vacío y el área total de
el electroimán. El área viene dada por los 1.9 centímetros por los 1.6 centímetros que tenemos acá. Sumamos estas tres áreas y obtenemos el área total del electroimán. Como se puede dar uno cuenta, la reluctancia incluso en los medios ferromagnéticos tiende a ser bastante alta. Tenemos la reluctancia en el núcleo, en el aire y en la lámina de hierro que vamos a levantar. Al sumar las reluctancias nos damos cuenta que es bastante grande. Procedemos a hacer el despeje con la fórmula de la fuerza magnetomotriz y nos damos cuenta que la fuerza magnetomotriz siempre viene dada en amperios vuelta. Tenemos la reluctancia total del medio, de todo lo que vamos a atravesar con nuestro flujo magnético, el campo magnético que tenemos y el área superficial. Como nos podemos dar cuenta, las unidades cuadran, por lo que sabemos que vamos por buen camino. Sabemos que nuestro núcleo tiene una altura de 5.3 centímetros, así que esa es la altura que tiene que tener nuestra bobina. Multiplicamos nuestro valor de fuerza magnetomotriz por la distancia que tiene que recorrer y finalmente dividimos el valor de amperios vuelta de fuerza magnetomotriz sobre la corriente que vamos a pasar por nuestra bobina, en nuestro caso 2 amperios. Esto nos da un total de 867 vueltas por metro, que son las que tenemos que enrollar alrededor del núcleo. Cabe aclarar que la fuerza magnetomotriz de un solenoide viene dada por F sub m es igual a N por I. En este caso, como ya tenemos la fuerza magnetomotriz, la corriente que vamos a pasar por nuestra bobina, que son 2 amperios, si hacemos el despeje nos dan el número de vueltas. F sub m sobre I es igual a N. Esta N viene dada en vueltas sobre metro. Este es el diagrama de bloques. La fuente de este consiste de un puente rectificador de diodos y un condensador que hace los de filtro, produciendo un voltaje de 6.65 voltios a 2 amperios. Esto alimenta el electroimán, que consiste de 867 espiras, con un calibre 20 AWG, con un peso de 1 libra. Esto nos permite levantar un peso máximo de 13 kilogramos. La bobina que está dentro del núcleo va a generar un campo magnético cuyo flujo todavía es muy pequeño debido a la reluctancia magnética del aire, que es muy alta. Pero cuando agregamos un material ferromagnético, este flujo magnético aumentará y además generará una fuerza que levantará este material que hemos agregado. La analogía del electroimán es hacer un circuito con una fuente de corriente, debido a que esta fuente de corriente va a generar los mismos flujos magnéticos que genera el electroimán. También va a contar con unas resistencias que están asociadas al núcleo del electroimán y unas resistencias que están asociadas al dieléctrico, que en nuestro caso es el aire, o la resistencia del material que vamos a pegar en el electroimán. Bueno, este es la configuración final del electroimán. Está compuesto por un transformador AC de 120 voltios con salidas de 9, 6, un tap central, 6 y 9 voltios. Usamos las dos salidas de 6 voltios para un total de 12.26 voltios AC en la entrada de la fuente rectificadora. A la salida tenemos 6 voltios y nuestro electroimán consume 2 amperios de corriente con un peso de 1 libra. Vamos a realizar la primera prueba, que es levantar una lámina de hierro fundido de 375 gramos de peso aproximadamente. El electroimán está diseñado para que esta barra pueda saltar a una distancia de 2 milímetros y se pega al electroimán para cerrar el circuito magnético. Vamos a comenzar con la prueba. Aquí nos podemos dar cuenta que el electroimán es capaz de levantar los 375 gramos satisfactoriamente. Vamos a realizar otra prueba levantando un disco de hierro de 5 libras, el cual pues obviamente va a tener que levantar el electroimán. La prueba es realizada con éxito. Incluso se puede mover el electroimán y no se desconecta el circuito magnético. Vamos a realizar el levantamiento de una placa de acero de aproximadamente 5 kilogramos de peso con el electroimán. Obviamente, al tener un área grande, el circuito magnético se va a cerrar pues de manera casi perfecta y el levantamiento pues va a ser satisfactorio. Ahí
Vamos a levantar con el electroimán dos discos de 10 libras de peso para un total de 10 kilogramos. Los vamos a poner en una bolsa para poder levantarlos satisfactoriamente con la lámina que levantamos anteriormente. Vamos a hacer el montaje y vamos a presentar la prueba. Vamos a proceder con la prueba final. Dentro de la bolsa tenemos los dos pesos de 10 libras cada uno para un total de 10 kilogramos. Como se pueden dar cuenta, tenemos la lámina suspendida entre las manijas de la bolsa, pues para poder levantar el peso. Como se pueden dar cuenta, el circuito magnético está cerrado en su totalidad y esto nos permite levantar 10 kilos de peso. Incluso se le puede poner más peso, ya que el electroimán estaba un poco sobredimensionado para no quedar justo en la cantidad de fuerza requerida. Ahora tenemos 12 kilogramos de peso y se pueden levantar perfectamente. A una prueba de estrés vamos a levantar 17 kilos en un periodo de 3 segundos para ver si el electroimán es capaz de usar este peso. Vamos a realizar una prueba de cierre del circuito magnético usando la bolsa anteriormente usada como un aislante del circuito. Entonces vamos a poner la bolsa encima de la lámina de 5 kilogramos para conectar el electroimán y ver si es capaz de levantar con un aislamiento de 2 milímetros. Y se pueden dar cuenta que